Hola, hola, buenas noches, buenas tardes, acá para estas zonas. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido muy buen fin de semana, que no les anden causando muchos estragos las lluvias en sus áreas. Les saluda con mucho gusto Juan Carlos Robles, acá de Hermosillo, con un calorcito sabrosón que tenemos por acá, pero bien a gusto y bien disfrutado. Todo este día estuvo muy, muy bueno. Ahorita ya casi con frío aquí encerraditos porque el aire pega directo. Pero bueno, es parte de lo que hay que disfrutar, tanto el frío como el calor y todo lo que la vida nos regale, ¿no? Mientras podamos disfrutarlo. Así que no hay que quejarnos de lo que tenemos. Bueno, pues vamos a dar continuación a la plática que hemos venido teniendo estos últimos lunes sobre este tema tan interesante que son los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Un gusto que puedan estar presentes, que estén siguiendo esta temática, ojalá y que sea de mucha utilidad. Les he hecho referencia que para los que no han escuchado o no han estado, esos temas que estamos viendo se basan en el libro de Stephen Covey, se llama así, su título es así, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, entre algunos otros que tienen, ¿no? Algunos otros libros que publicó este señor. Muy interesante, la verdad, y creo que siempre es bueno repasar, retomar. La cuestión de los hábitos la vamos construyendo día a día porque esa repetición de acciones que tenemos en nuestra forma de actuar llega el momento donde sí, lo provocamos como un hábito, muchas veces consciente y muchas otras veces inconsciente. Entonces, lo interesante de esto es que siempre podemos hacer un alto y retomar, repasar lo que hemos venido haciendo, lo que estamos realizando e irlo enfocando con respecto a lo que queremos lograr. Y lo importante es, de nuevo, también analizar la visión que tenemos, hacia dónde queremos llegar, qué queremos lograr. Y no solamente como empresa, en nuestro caso, no solamente como cooperativa, sino también en la parte personal, en la parte familiar, en la vida diaria. Es aplicable completamente. Entonces, es lo que a mí me gusta mucho de este texto, que inclusive el autor sacó también un libro referente a la familia, Los siete hábitos de la familia altamente efectiva. Y ha sacado otros títulos, ¿no? Pero con un enfoque más concreto. El que estamos revisando ahorita se basa en la empresa, pero yo siempre he hecho esa relación, igual es aplicable en lo personal y a la familia. Hasta ahorita hemos repasado dos hábitos. Para quienes han estado ahí presentes, no sé si ya estén leyendo el libro, está en línea también, pueden consultarlo por ahí. Hay resúmenes y demás, hay audiolibros también que se pueden aprovechar. Y se hace más sencillo, les decía, no está de más recordar, repasar y poder practicar lo que esos textos nos enseñan, ¿no? Nunca terminamos de aprender. Y bueno, vamos a entrar en materia, les voy a compartir una presentación, unas imágenes ahí, vamos a leer un poquito. Esto sí es de mucho texto, pero la verdad es que está enfocado de una forma práctica, de tal manera que podemos leer e ir platicando y quizá vayamos visualizando nosotros también, imaginando en nuestra mente que ese es el chiste de esto, es la parte atractiva, ir también llevando la lectura, pero además de eso, ir imaginando, que esa es la parte que más nos enseña. La verdad es que algunos somos flojos para leer, no nos gusta mucho, más cuando hay muchas letritas en los libros, nos da flojera leer. Quizás seamos un tanto más visuales, que queremos relacionar con imágenes. Entonces, en este caso, una práctica que yo he hecho es esa. Cuando a mí siempre me ha gustado mucho leer, últimamente no lo hago tanto, la verdad, de unos años para acá no lo hago tanto, pero siempre me ha gustado. Y el ejercicio es como cuando estás leyendo una novela, ¿no? Estás siguiendo la trama de esa novela en la mente, vas visualizando las escenas de la novela, de esa novela. Entonces, en la lectura de un libro determinado cualquiera es igual. Si nos imaginamos los textos, el contexto de lo que nos expone, nos ayuda a comprender e ir entendiendo, ¿no? Y en este caso, pues aunque veamos mucho texto, pues también es parte de poder desarrollar esa imaginación e ir pensando
lo que estamos leyendo y eso nos va a ayudar a comprender mejor todavía. Bien, voy a compartirles aquí la pantalla. Vamos a repasar. Hablamos, les decía, el tema es los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, del señor Stephen Covey, R. Covey, y estuvimos repasando lo que fue el primer hábito de la proactividad, de forma sintetizada, podemos decirlo, para recordar un poquito lo que ya platicamos, lo que estuvimos repasando. El poder de la decisión es lo que nos da la proactividad, nos permite tener y aplicar ese poder de decidir, de tomar acción, de asumir el control en nuestras actividades, en nuestras acciones, elegir la respuesta a mi actuar. Si a mí alguien me ofende, me dice, me grita, me pita en la calle, lo que sea, yo decido si me molesto o no me molesto o cómo lo tomo. Va a depender mucho de mi ánimo, de mi estado de ánimo y lógicamente del calor que traiga haciendo en la calle, ¿no? Nos provoca diferentes tipos de reacciones, pero uno lo decide. Uno decide cómo responder ante esa acción. Es muy importante tomar la iniciativa y, por supuesto, asumir la responsabilidad de lo que estamos decidiendo hacer. Y sin buscar justificaciones. Esa parte también es muy importante. Una persona proactiva asume la responsabilidad de su decisión, toma la decisión de actuar en el momento que lo considera apropiado. Y eso es muy importante realizarlo porque podemos pasarnos toda la vida prometiendo, diciendo, pretendiendo, queriendo, pero no actuando, no haciendo las cosas. Entonces ahí estamos un poco desfasados de lo que sería la proactividad, ese primer hábito. Y el hecho de ponerlo en práctica pues nos ayuda también a poder tomar buenas decisiones, cuando menos en el momento van a ser buenas decisiones de acuerdo a lo que tengamos a la mano, la información que tengamos al alcance, ¿no? Y que nos permita tomar esa decisión. Entonces, concretamente, esto se refiere a la autoconciencia, a la responsabilidad con respecto a lo que decidimos hacer. El segundo hábito, que es comenzar con un fin en la mente, un fin en mente, se enfoca principalmente a la visión o a crear en la mente, primero que nada, lo que queremos lograr, cómo me visualizo, dónde deseo estar, quién quiero ser, cómo quiero ser, qué deseo hacer. Entonces, cuando yo tengo muy claro ese fin en mi mente, ese objetivo, esa meta que quiero lograr, es mucho más sencillo realizar cosas en el día a día. Entonces, en primer lugar, lo que yo tengo que hacer es imaginarme qué es lo que quisiera hacer, qué es lo que quisiera hacer, qué es lo que quisiera lograr. Y cuando yo me lo imagino, puedo establecer una serie de acciones que me van a llevar a lograrlo. Por eso es importante tener muy en cuenta, de acuerdo al rol que esté desempeñando, de acuerdo a la responsabilidad que estoy asumiendo, dónde estoy enfocando ese objetivo, ese fin, si es en la familia, si es en el trabajo, donde sea. De acuerdo a ello, yo voy a tener muy en cuenta lo que es la conciencia moral, la ética, ¿sí? Para ese actuar. Porque a final de cuentas sí voy a provocar que sea un hábito. El hecho de hacer las cosas de forma repetitiva, de tener todo muy claro en mi mente y empezar a tomar acción, me va a generar esos hábitos de conducta, esos hábitos de actitud diaria, ¿no? Y lógicamente va a tener sus premios o sus castigos en su caso, ¿no? Las consecuencias que vienen de las acciones que tomamos. Pero bueno, es muy importante, de acuerdo al rol que desempeñamos, pues tener ese fin en mente, ¿no? Ese fue el hábito 2, que lo repasamos la semana anterior. Y pues vamos a trabajar un poquito ahora o a platicar un poco de lo que es el hábito 3. Poner primero lo primero. Y esta parte está muy interesante, el hábito 3. Bueno, de hecho todos son interesantes, pero cómo nos va llevando en esa secuencia, ¿no? De acciones, de actitud, del qué hacer y cómo hacerlo. En todo nuestro quehacer diario hay muchas decisiones que tomamos a cada momento, muchas decisiones. Quizá les ha pasado, lo vamos a ver ahorita, vamos a platicar un poquito de ello. Entra uno, llega, por ejemplo, en lo personal, me meto yo a la oficina, prendo la computadora y vengo con la idea de revisar un tema, y al encender la computadora, abro el correo electrónico, abro el WhatsApp, abro las redes sociales, y algo hay que me llama la atención y me voy a hacer eso. Quizás no es lo que yo venía pensando.
y me pongo a hacer otra cosa. Y esa cosa me lleva a otra y a otra y se empiezan a desencadenar algunas acciones que muchas veces nos desenfocan y pudiera ser que sean cosas que sí tengo que hacer, que sí son importantes, quizá algunas que no recordaba, las recordé al momento de encender mi equipo o de leer mi agenda y empiezo a hacerlas, pero quizá no hice lo que venía, lo estoy postergando. Entonces, cuando uno se pone a revisar y analizar todo eso, no sé si a ustedes les pase, seguramente a alguien le haber pasado por ahí, que tomamos ese tipo de decisiones en el momento, nos desviamos. ¿Por qué? Porque no tenemos así esa firmeza de hacer lo que tenemos que hacer o el por qué lo debemos hacer. Y ahí entra en juego lo que es la importancia, la urgencia de las cosas. Y es donde se empieza a jugar. El autor habla mucho de eso, de lo importante, lo urgente, de lo no importante, lo no urgente. Un cuadrante que utiliza por ahí que lo vamos a repasar ahorita. Pero es precisamente para irnos guiando y tratar de ubicar, de ordenar las acciones que debemos realizar. Y es a lo que se refiere, poner primero lo primero. Lo importante para mí no tiene que ser importante para ti. Lo urgente para mí no tiene que ser urgente para ti. De tal manera que va a depender de cada uno cómo puede organizar sus actividades y cómo darle importancia a cada una de las cosas que realiza, ¿no? Y cómo las va a ubicar. Pero sí, el hecho de poder utilizar esta guía, así como una guía, ese cuadrante, nos permite visualizar de una manera mejor, recordar quizá, repasar lo que ya sabemos y ubicarnos de nueva cuenta para ordenar lo que tenemos que hacer en base a lo que queremos lograr, ¿no? Bien, vamos a entrar entonces en materia. Poner primero lo primero consiste precisamente en eso, en priorizar. Y para priorizar se requiere disciplina. Y creo que esa palabra es un poquito fuerte, es un poquito comprometedora, un muchito diría yo más bien, comprometedora, porque la disciplina nos ayuda en muchas cosas a lograr muchos objetivos. Sin embargo, es algo difícil quizá de adoptar cuando no lo practicamos. Muchas cosas podemos lograr con disciplina. Y eso depende de cómo nosotros estemos decidiendo actuar en base a lo que visualizamos y en base al orden de las cosas que queremos realizar. Entonces, esta disciplina, dice el autor, que se consigue mediante algo que él llama voluntad independiente, mi propia decisión. Una de las características principales del ser humano que consiste en poder tomar decisiones y actuar consistentemente respecto a estas decisiones. ¿Sí? Ser muy firme, ser muy objetivo con lo que queremos hacer, pero siempre practicar esa libertad de poder decidir. La verdad es que cuando se nos imponen cosas, es mucho más difícil disciplinarnos. Hay diferentes enfoques en la disciplina. En casa, por ejemplo, nuestros papás quizá utilizaban el cinto, utilizaban la chancla, y con eso nos hacían, nos obligaban a que tomáramos un rumbo, una actitud, y era una forma de ir inculcando disciplina, ¿sí? De ir forzándonos a tomar ciertas decisiones, como un simple ejemplo, ¿no? De algo que se puede semejar con esa forma de adoptar una disciplina. Hay maneras de hacerlo, y cuando se hace de forma voluntaria, de forma independiente, por conciencia propia, por convicción, es cuando podemos tener mucho mejor resultado. Entonces, de una manera sencilla es saber qué hacer y saber cuándo hacerlo, ¿sí? ¿Qué hacer y cuándo hacerlo? ¿Y qué pasa aquí? Pues ya involucramos otro concepto que es el tiempo. Y entre lo que vamos organizando para poder definir qué es primero en nuestro quehacer diario, pues vamos a tener que llegar a un punto de tomar en cuenta el tiempo. El autor menciona también 4 escuelas basadas en lo que es la gestión del tiempo. En la primera consiste en escribir todas las tareas que hay que hacer e ir haciéndolas. Es decir, como una parte práctica, yo podría agarrarme un libro, una agenda, un cuaderno, empezar a escribir todas las actividades que debo realizar, sin definir nivel de importancia, ni prioridades, ni nada, simplemente redactarlas.
Esa es una de las formas, que es la primera escuela. Redactar todas las actividades, pero hacerlas. Esa sería una manera. La segunda, que ya involucra el tiempo, se le asigna un momento a cada tarea, a cada actividad. Se programa ya por mes, por semana, por día, por hora, según la actividad que vamos a desarrollar. Definimos toda esa lista de actividades, pero le vamos poniendo un tiempo de cuándo deben de estar concluidas o cuándo las voy a iniciar. Ya es otra forma de darle un orden a las actividades. La tercera escuela le suma todo lo anterior, o sea, hacer la lista, asignarles el tiempo, pero le agrega la prioridad, ¿sí? ¿Cuál va primero que la otra? Se trata de programar diariamente basado en los objetivos y en esas prioridades. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué me estoy imaginando? ¿Qué quiero hacer? Y en base a eso, primero hago esto, hago lo otro, en este tiempo me voy a dedicar tantos días, tantas horas o tantos meses, pero va a llevar esta secuencia. Ya le doy un nivel de importancia a cada una prioridad. Y la cuarta escuela tiene en cuenta a la gente y las relaciones. Es decir, lo que yo voy a realizar, lo que yo voy a hacer, ¿qué tanto involucra a otras personas? Ya sea para que me ayuden a hacerlo o porque va a repercutir en algo lo que yo haga, en sus actividades o en su persona. Entonces yo tengo que analizar también ya a esas personas, a esa gente, a esas relaciones. Quizá lo que yo tengo que hacer no depende completamente de mí. Yo tengo que contactar a alguien, tengo que seguir una línea, tengo que esperar. Probablemente sea una actividad muy urgente, muy importante, porque está dentro de mis objetivos, pero involucra a otras personas que dependiendo de lo que esas personas digan, va a ser la decisión que yo pueda tomar. Y también va a depender del efecto que esa decisión vaya a provocar, hacia dónde va a llevarnos ese resultado de lo que estamos haciendo. ¿Ok? De esa manera es como vamos definiendo. Esa escuela nos indica ese punto, ¿no? Analizamos también las relaciones, la gente. Aunque si lo vemos de manera concreta, comenta que puede ser flexible, no necesariamente tan rígido. ¿Por qué? Porque no hay un tiempo específico. Y en efecto, ahorita, por ejemplo, tenemos algunas actividades en Think Global que estamos dependiendo de la respuesta de otros, dependiendo del tiempo de otros. Para nosotros puede ser muy importante, puede ser urgente, puede ser clave para que haya un efecto fuerte en nuestra cooperativa. Sin embargo, la decisión final no está en nuestras manos. Dependemos de alguien más. ¿Ok? Aunque sea importante y sea urgente, no lo puedo realizar porque no depende de mí. Entonces tengo que ir buscando la manera de cómo cerrar ese ciclo para poder resolverlo. ¿Y de qué depende? Depende de la importancia y de la urgencia que yo le dé para resolverlo. ¿Basado en qué? En el resultado final. ¿Qué voy a lograr si tengo un sí ante esa situación? ¿Qué voy a lograr si tengo un no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué otra decisión tengo que tomar? Bien, entonces todos estos conceptos se tienen que analizar también para poder definir y poder dar una prioridad, poder dar un tiempo a las actividades que tengo que realizar. Poner primero lo primero. Ok, igual el autor maneja, les decía, esa matriz para el manejo del tiempo y define estos conceptos, que es lo urgente. Es lo que casi siempre hacemos, ¿no? Porque no nos queda de otra. Es urgente resolverlo. El día a día, las llamadas, los correos, las reuniones, los requerimientos de clientes, todo ello requiere atención inmediata. Lo urgente es visible y es escandaloso. O sea, si no lo hago, si no lo atiendo, puedo tener problemas. Puedo meterme en otra complicación. Por eso lo definimos como urgente y se tiene que atender. Lo importante es lo que me trae resultados, lo que me ayuda a avanzar en mis objetivos. El problema con lo importante es que muchas veces se puede no hacer y no va a pasar nada. Nadie va a pegar de gritos. ¿Por qué? Porque es importante realizarlo, sin embargo lo puedo postergar. ¿Sí? Y ese tiempo que le estoy dando, ese postergar, puede traer o buenos o malos resultados. El tiempo lo va a decir y va a depender de qué se trata.
Entonces, ¿qué va a suceder? Yo tengo que definir perfectamente entre lo urgente y lo importante. ¿Cómo lo hago? Pues cuál es mi visión, cuál es mi objetivo, cuáles son mis metas, qué es lo que quiero lograr, a dónde quiero llegar, quién quiero ser, cómo quiero ser. Todo ello me va a ir ayudando a definir. Y vean este concepto, lo urgente es reactivo y lo importante es proactivo, ¿sí? Basado también en el hábito 1. Entonces, yo con ello voy a ir ubicando cada una de las actividades que tengo que realizar, cada una de esa lista, ese checklist que hice de acciones a llevar a cabo, me va a poder ayudar a ubicarlo en este cuadrante, en esta matriz que menciona el autor y que lo voy a combinar entre lo importante, lo urgente, para poder definir qué plazo le doy, ¿sí? Vean ustedes, este es un ejemplo que maneja en su libro y define ciertas actividades en este cuadrante. El primero pudiera ser de la izquierda y superior izquierda sería urgente, importante, el cuadrante 1. Actividades crisis, problemas apremiantes, proyectos cuyas fechas vencen, tienen un plazo específico. Entonces puede ser urgente e importante. El segundo cuadrante es no urgente, pero sí importante. Importante, no urgente. ¿Y qué actividades se pudieran ubicar ahí? La prevención, algunas actividades de corto plazo, construir relaciones, reconocer nuevas oportunidades, planificación, la recreación, ¿sí? Porque generalmente ese tema siempre me gusta tocarlo. Generalmente nosotros en nuestro quehacer diario no incluimos, la gran mayoría, ¿no? Habrá sus excepciones, pero no incluimos la recreación como una actividad que hay que desarrollar y no asignamos el tiempo apropiado para convivencia. Y eso es importante porque es también de relax y ayuda a mejorar muchas cosas. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que de esta forma nosotros podemos ir ubicando, si vamos imaginando las cosas que tenemos que realizar en nuestra casa, en nuestro negocio, en Think Global, con las actividades que nos corresponden, ¿cómo ubico la tarea que me toca? ¿En qué cuadrante lo voy a ubicar? 1, 2, 3 o 4. Urgente, importante, importante, no urgente. El cuadrante 3 es no importante, pero urgente. Y actividades pueden ser interrupciones, algunas llamadas, correo, algunos informes, reuniones, cuestiones inmediatas, acuciantes, o sea, que se puedan, que tengamos que realizarlas de ya, actividades populares, ¿sí? Entonces, ¿dónde estoy yo participando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tengo que realizar? Y ubico. ¿Qué tan importante? ¿Qué tan urgente? Y voy ubicando en el cuadrante. Y en este caso pudieran ser cosas que no son importantes, sin embargo son urgentes realizarlas. Y el cuadrante 4, que es no importante, no urgente, trivialidades, ajetreo inútil, algunas cartas, algunas llamadas telefónicas, pérdida de tiempo o actividades agradables. Algo que yo quiero agarrarme así de a la flojeré, ¿eh? Y tomarme un ratito ahí, que no es importante, no es urgente. ¿Qué efecto va a tener? No sé. Depende del rol que esté desempeñando. Pero es como se define esta matriz para ir clasificando las actividades. Vamos a ver como una especie de tips de cada uno para más o menos ubicarnos y poder hacer el ejercicio. Quien guste lo puede realizar. Cómo hacer la ubicación de todas nuestras actividades a desarrollar de la semana quizá o del mes. Y esto es bien útil para la planeación. Entonces son algunos tips para administrar el tiempo. Por ejemplo, en el cuadrante 1 son las tareas importantes y urgentes. Recuerden, estamos aquí, cuadrante 1, importante y urgente. Aquí se encuentran las tareas, problemas, las crisis o los fuegos, las cosas inmediatas que hay que resolver. Lo que hay que hacer ya o ya son las cosas importantes que no hicimos a tiempo, las dejamos para última hora o son cosas a las que nunca se les prestó atención y solo cuando hubo una crisis o un problema se decidió atacar, ¿sí? Entonces lo ubicamos como importante y urgente. Igual,
puede ser algo que recién se me asignó, que se me dio, pero hay que atenderlo ya. No lo puedo postergar. Entonces empiezo yo a ubicarlo. De esa manera voy a manejar esos conceptos, quise escribirlo así, tal cual, para que nos vayamos ubicando. El cuadrante 2, las tareas importantes no urgentes. Importantes, pero no urgentes. Son las tareas que deberíamos estar haciendo. Son las que impulsan nuestro crecimiento y nos acercan a las metas. El problema es que como no son urgentes, es fácil olvidarlas. Si no tenemos una agenda que estamos siguiendo, si no tenemos una agenda electrónica que nos esté avisando, si no tenemos una alarma, si no tenemos un asistente, si la señora o el señor, el hijo, la hija no nos está recordando que hay que hacerlo, puede ser que se nos pase. Y eso, pues igual se podría convertir en una crisis, en algo que tendría que ser importante y urgente, ¿no? Si no lo resolvemos. Si no las hacemos, no pasa nada. Y precisamente el problema es ese, lo dejamos pasar. Y dejarlas pasar, pueden pasar dos cosas. Primero puede que posterguemos las cosas que importan de verdad, o por otro lado, que no las hicimos a tiempo y se nos vuelvan como urgentes. Es decir, que pasan al cuadrante 1 y terminan siendo como una bomba, ¿no?, que explota en la urgencia. Entonces, podemos ir imaginando y visualizando esas actividades y dónde las podría acomodar. ¿Qué actividad va en el cuadrante 1? ¿Qué actividad va en el cuadrante 2? El cuadrante 3, que son las tareas no importantes, pero son urgentes, esas son un poco tramposas, ya que se disfrazan de la del cuadrante 1. Si han oído decir que estar ocupado no necesariamente se refiere a estar trabajando. Muchas veces nos llaman por teléfono y no queremos atender esa llamada y estoy ocupado, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente no quiero atender y digo que estoy ocupado, no necesariamente en lo que debiera, pero son cosas o justificaciones que uno utiliza, ¿sí?, dependiendo de la situación. Y se refiere a esas tareas que no son importantes, aunque sean urgentes, ¿sí? Y habla además de enfocar nuestro valioso tiempo en tareas en las que nosotros seamos eficientes, cuadrantes 1 y 2. Hay que ir clasificando, por eso es importante ubicarlas. Cuando yo aprendo a clasificar y definir cuáles para mí son más importantes y tienen mayor nivel de urgencia, es a las que por supuesto le voy a dedicar más tiempo. Y muchas veces ese nivel de urgencia o de importancia lo basamos quizá en lo que yo pienso, en lo que yo creo. No, a lo mejor, en lo que el cliente, en lo que la persona, en lo que el hijo, en lo que la pareja está deseando resolver. Y eso nos lleva a otras situaciones. Porque aunque yo no lo considere importante y siendo urgente, no le doy la solución en el tiempo apropiado, puede generar otros problemas. Entonces, me tengo que regresar un poquito y pensar muy bien hacia qué está enfocada cada actividad y pienso en las relaciones, en lo que habla la escuela de que tiene que ver la gente, tiene que ver las relaciones, de qué se trate, a quién involucra lo que vamos a hacer. Es todo un contexto que yo tengo que analizar para ubicar en este cuadrante cada una de las actividades. No todo el tiempo voy a actuar en base al egoísmo, a lo que yo quiero. Muchas cosas tendré que hacerlas basadas en lo que a otra persona le es relevante o le es importante. ¿Por qué? Porque es como quizá puede funcionar mi vida, puede funcionar mi negocio, si le doy la importancia de vida al resultado o a lo que esa acción va a provocar. Reclasifico, ¿sí? Reclasifico tomando todo esto en consideración. Muchas de estas cosas se pueden delegar. Quizá es algo que, como es urgente, para mí no es tan importante, pero para la otra persona sí es importante, o las otras, o la empresa, o la familia, o quien sea, sí es importante, entonces yo pudiera delegar algunas cosas en alguien que pueda llevarlo a cabo, ¿sí?, que lo puede ir realizando, para yo dedicarle tiempo a lo que para mí sí es importante y urgente, a lo que me va a dar más resultado. Entonces es cuando yo analizo de qué se trata y le doy una canalización.
con ese delegar para poderlo realizar. O la automatización, si hay posibilidad de utilizar la tecnología para desarrollar algo, pues adelante, ¿no? Puedo programar, por ejemplo, correos en automático. Puedo programar yo respuestas en un chatbot. Puedo programar yo simplemente los mensajes cuando me llaman y dar una respuesta en automático. ¿Para qué? Pues para cuando ya tengo yo la oportunidad, atenderles. Pero es parte también de delegar. Y un detalle importante que también hay que tomarlo en cuenta es saber decir que no. Cuando no podemos hacerlo, cuando no lo queremos hacer, cuando no nos interesa o cuando no nos conviene, no tenemos que comprometernos necesariamente. También es importante saber decir que no. Muchas veces es uno tan apasionado con el servicio al cliente, tan apasionado por atender a las personas que en todo quiere estar y a todo le dice que sí. Y se acumula y se acumula de compromisos, de trabajos, de actividades y después la mayoría de ellas se van convirtiendo en importantes y súper urgentes. ¿Por qué? Porque no las atendimos apropiadamente por tanta carga que nos hemos echado encima, ¿no? Entonces, todo ello, les digo, pues nos ayuda a planear. Por eso es importante analizarlo, ¿no? Y el cuadrante 4, las tareas no importantes y no urgentes. Por ejemplo, yo puse esto aquí como mucho de lo que hacen mis hijos, ¿no? Jugar Free Fire, ver Netflix, ir al cine, ver Instagram, todas las redes sociales. El cuadrante 4 es placer, es ocio. Y no significa que el ocio sea malo. Cuando se hace con intención, también hay que saber que es necesario, le decía al principio, el relax, la distracción, el poder pasear, la recreación, pues es parte de ocio y es parte también que le da más vida al cuerpo, ¿no? La mente se distrae, entonces es útil también para el organismo. Lo importante es saber identificarlo y saber que estamos gastando tiempo en este tipo de actividades. Cuando sé que estoy dedicándole tiempo, es algo de provecho. Cuando vemos una película porque queremos verla, puede ser que esté ubicada en el cuadrante 2. Cuando canaleamos, estamos ahí moviendo el control y cambiando de canal en canal, buscando, por ejemplo, una película, ¿cuál? Pues la que sea, ¿no? Nomás para estar viendo. Pues quizá ese ya está en el cuadrante 4 porque ni sentido tiene, ¿no? Nada más a ver qué encuentro, a ver qué hay. Entonces, en el ocio, cuando tiene un fin, cuando yo estoy consciente de que le estoy dedicando tiempo por una necesidad, es útil, ¿sí? Y bien, pues en nuestra vida y hay muchas actividades y todas las actividades que realizamos quizá se pueden clasificar en uno de estos 4 cuadrantes. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde la voy a ubicar? Pues va a depender del rol que estoy desempeñando, va a depender de esa importancia que le quiero dar, de esa urgencia que tiene para resolverse y lógicamente del resultado que quiero alcanzar. Pero en sí es muy relevante que nosotros analicemos cada una de las cosas que queremos hacer, cada una de las actividades que estamos programando en base a nuestra visión. Si hablamos de negocio, ¿qué estamos visualizando? ¿A dónde queremos llegar? Y es lo que va a definir qué acciones tengo que desarrollar para lograrlo. Y en base a eso, pues planeo, ubico en esta matriz, en estos cuadrantes, para darle la relevancia que yo le quiero dar, ¿no? Pues en sí, a eso se refiere poner primero lo primero, que es el hábito 3, de forma concreta. Está muy sintetizado y hay mucha información atractiva que podemos revisar, pero bueno, es un extracto que quise compartirles que creo que de alguna manera nos puede ayudar para poder planear mejor nuestro quehacer diario, nuestras responsabilidades y poder llegar a un logro en un menor tiempo posible. No pasa nada cuando la respuesta es no a lo que pretendemos. No sucede nada. Simplemente nos ayuda a tomar decisiones más rápido. Ya no dedico tiempo yo a algo que no tiene sentido, pero le dediqué en el momento oportuno. Lo atendí como debería de ser. El resultado fue negativo, lo hago a un lado, quizá me dejó aprendizaje y tomo otro rumbo, tomo otro tipo de decisión. Busco otro objetivo,
busco otras acciones que desarrollar, busco otras relaciones, busco otras personas para hacer negocio, para crecer, para proyectar, ¿sí? Pero no se trata de que nos tengamos que cerrar. El no también enseña. Y cuando obtienes el sí en algo que estás pretendiendo, pues qué mejor que rápidamente tomar acción con ello. Así es que, pues bueno, no sé si tengan hasta ahorita algún comentario, algo que deseen agregar. Esto creo yo que es de gran utilidad para todos. Espero que para ustedes lo sea, que algo pueda servir y que les sea utilidad en su vida, ¿no? En el quehacer diario. Un placer haberles compartido. Hasta pronto, muchas gracias.